Hoy hablaremos sobre el arte de escuchar. Cómo nunca nos enseñan realmente cómo escuchar y cómo podemos mejorar este arte. Cuando escuchas a alguien, tienes atención en todo lo que te está diciendo. Hoy hablamos sobre lo importante de escuchar más allá de los oídos. Quédate. Una cita contigo es una conversación entre dos amigas. Aldorena, Y Belisa, quienes hoy en día vivimos en países distintos y compartimos nuestras experiencias a través de videollamadas, ahora convertidas en podcast. te invitamos a unirte a nuestro cuestionamiento continuo de todo para crecer, evolucionar y conectar sobre todo con nosotras mismas. Puedes oírnos en Spotify, Anchor, Google Podcasts, Evox, YouTube y otras plataformas. Cada domingo hablamos sobre temas cotidianos que tienen impacto en nuestras vidas. Sigue nuestra cuenta de Instagram, @unacitacontigo_, y así podrás enterarte de todas las novedades y unirte a nuestra conversación. Buenas, ¡Hola! buenas. Nenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, amiga, ¿y tú? ¿Cómo va esa ¿Cómo semana? estás? Muy bien, muy bien. Con muchas ganas de grabar nuestro podcast de hoy, Yo también. porque tiene como ahí como un símil que es, esto es un podcast, aunque hacemos vídeo, tiene su formato de audio y hoy vamos a hablar de escuchar. Qué importante, la verdad. Debo Mm, decir que para mí es un tema bien interesante, pero bien relevante, porque justo estaba leyendo un artículo hace poco que se nos ujú. enseña claramente a comunicar, a escribir, a hablar, pero realmente tú recuerdas que en la escuela nos enseñaran cómo escuchar. No, No. en absoluto. De hecho, yo creo que a día de hoy, no sé porque no tengo hijos, no sé cómo se enseña, pero a día de hoy no se enseña aún a escuchar, ¿no? Y yo creo que es importante que, como siempre digo, si todos pensásemos, todos los que escuchemos esto, pensásemos por un segundo hacia adentro, para nosotros qué es escuchar. Mucha gente diría cosas similares, pero cada uno tendría su propio concepto, ¿no? Y es Ya. que yo creo que escuchar no es solo el sonido que entra por tu oído y decodifica según tu forma de entender las cosas y procesas. Es el gesto, el semblante, la postura, ¿no? El ambiente. No es igual decirte algo aquí que en un sitio con mucho ruido. O sea, escuchar está inherentemente, o sea, está totalmente pegado a observar, que yo creo que es una parte muy importante de escuchar también. Y a las Y eso nos emociones. enseña. ¿Mm? Y a las Creo que también va emociones. pegado a las emociones. Eh, Mm, para desarrollar un poco el tema, justo hablando con mi esposo, eh, salió un tema delicado y la manera en que él comenzó a defenderse, yo lo tomé como una agresión. No es que fue agresivo conmigo, pero la manera en que lo dijo fue como peleando, como actuando. mm, Y yo, pero mm. ya, y ya yo me puse a la defensiva, pero, y él, pero ya va, estamos conversando. Y yo, no, tú comenzaste, ¿sabes? Enseguida reaccioné, claro, qué bueno que tenemos la suerte de ser buenos amigos y fue como, ya va, mi amor, lo quise decir de esta manera y yo, pero no salió así, ¿sabes? Ujú. Y pudimos luego llegar a un acuerdo, ok, yo lo escuché de esta manera, voy a tratar de mejorar la manera en que lo dije, pero sí, muchas veces hablando de temas cotidianos incluso, se nos olvida que la otra persona puede estar no solamente escuchando las palabras, sino viendo la manera en que mueves tus ojos, en que tu cuerpo habla, en que, ¿sabes? El humor que ellos mismos están quizá les hace entender diferente lo que tú estás diciendo, Sí, por sí, ejemplo. sí. ¿Verdad? Fíjate, curioso lo que dices, tu cuerpo habla, ¿no? Y cuando te decía, se nos enseña, por llegar a un poco a ese punto que ponías como introducciones, nos enseñan a comunicarnos con la interpretación de cada quien de las Mm, palabras que más o menos son universales. Pero ya. decir que el cuerpo habla, el cuerpo no habla, eso es como algo metafórico, ¿no? Pero es real, porque realmente tú cuando quieres decir algo puedes poner un filtro a tus palabras, en plan de estoy con mi jefe y no puedo decir em, palabrotas, no puedo perder los modales, tengo que comedirme y esto lo tengo que filtrar y tal, pero tu cuerpo es algo que no puedes evitar. O sea, Ya. puedes tratar de controlar, pero no puedes evitar. A mí me pasa tremendo que cuando algo me genera rabia, tiemblo y no lo puedo evitar y se me nota en la voz y se me nota que estoy rabiosa. Y me da mucha rabia porque no lo puedo ocultar. O sea, es algo que me viene, lo único que puedo hacer es como tratar de respirar,
calmarme y tratar de comunicarme desde una calma mayor a la que me genera esa Wow. conversación, ¿no? Pero el cuerpo habla, o sea, es que sí, expresa mucho más que la palabra. Hay un porcentaje, no sé exactamente cuál, que dice, oye, el X% por ciento de la información llega a través del resto, que no es solamente la conversación. De hecho, aquí hay una parte paradójica y es, cuando hablas con alguien prestas absoluta atención, es decir, estás con el móvil o estás mirando el televisor o estás, porque te estás perdiendo mucha información de lo que te está diciendo el otro, ¿no? No quiere decir que cada vez que hables con alguien tienes que estar absolutamente petrificado viendo a la otra persona y escuchando cada una de las palabras y entendiendo que cuando Belisa dice no sé qué, como vive en Australia, entonces significa porque es imposible. Pero sí es verdad que yo creo que estamos en un momento en el que nuestra atención en lo que comunicamos no está en un nivel, ¿no?, que puedas recoger suficiente información como para entender lo que dice el otro, ergo se generan muchos malentendidos. Ya, ya, estoy totalmente de acuerdo. A mí me ha pasado también que como ahora vivo en un país donde se habla un idioma diferente a mi idioma nativo, Ujú. me costó mucho aprender a prestar atención real a lo que me estaban diciendo, pero en este caso era las palabras, pero además poder leer con mis ojos lo que estaban diciendo, porque la pronunciación también cambia cuando hablan. Entonces, para mí era escuchar con los oídos, pero también escuchar viendo. Y Ujú. es difícil entenderlo, pero, por ejemplo, luego tuve un trabajo, mi primer trabajo aquí fue recepcionista por 3 meses. Qué difícil es entender por teléfono. De verdad que, wow, nunca había experimentado algo tan difícil como eso. También fue una gran escuela para entender mucho mejor el inglés, pero wow. Pero luego tuve una experiencia en la que me tocó hacer, ya luego trabajando en marketing, me tocaba hacer unas cartas para unos miembros de un club donde yo trabajaba. Y yo estaba muy insegura de si lo estaba haciendo bien o no, y le dije a mi jefe como, no estoy segura si estoy haciendo, me gustaría que lo leyeras, es que mi inglés no es bueno. Entonces él me dice, me mira y me dice, tú escuchas lo que yo digo, ¿verdad? Y yo, sí, sí. Y cuando tú me escuchas lo que yo digo, tú me miras. Y yo, sí. Y cuando me miras, tú prestas atención además de que estoy, y sí, sí. Entonces, ¿tú entiendes mi mensaje? Y yo, ya. Yeah. Y luego que lo entiendes, me respondes. Y yo te respondo de vuelta. Y yo, ajá, sí, ya está. Eso es comunicación. Si me escuchas y me respondes, está todo bien. Y yo, wow, fue como, me hizo sentir tan segura. Y yo le decía, bueno, pero mi pronunciación, y a veces me como palabras, me dice, no pasa Wow. nada. Tú tienes, entonces me decía, tú eres venezolana, tú siempre puedes decir que, oh, que yo soy de otro país, yo hablo otro idioma. Y para mí fue como, wow, pero cómo me resaltó Sí, la importancia de escuchar. Y para sí. mí eso fue de verdad un cambio del cielo a la tierra, de muchas cosas que tenía en mi mente equivocadas. Sí, sí, sí. O sea, es tremendo, ¿no? Porque a lo mejor tú piensas que escuchar bien al otro o hacerte tú escuchar bien es, tengo que hablar el idioma perfecto, el otro tiene que hablar de una forma en la que yo realmente entienda cada una de las palabras. Muchas veces es verdad que la comunicación tiene muchos componentes y esto desdice un poco lo que he dicho antes, que es, si he dicho que tienes que tener más atención que a lo que oyes, porque hay mucha información en todo lo demás, también es cierto que en el inglés, por ejemplo, que estamos hablando de este tema, no eres nativo o en cualquier idioma que no eres nativo, eh, omitiendo algunas palabras puedes entender el contexto de lo que se te quiere decir, ¿no? Y sobre Claro. todo si tienes más información de contexto. Entonces eso te dice que la comunicación es tan poderosa que no necesitas solamente la palabra, el orden exacto y tal. Yo que soy súper lanzada, yo sé que tengo un inglés gramaticalmente deficiente porque yo me expreso, me comunico, pero no soy rígida ni perfecta en tema de tiempos verbales, no sé qué, pero me comunico y la gente me entiende. Entonces Ya es está. maravilloso. ¿No? Bueno, ahí está el tema que no es, no, a lo mejor no es escuchar, es comunicarte. Tienes una petición, se entiende, se procesa, ya está, pero la otra cosa es escuchar, ¿no? Ahora que hablamos de escuchar, y mencionaste eso de la comunicación, bla, bla, bla. También, ahora que hablamos de este tema, también pienso que es importante resaltar cuando muchas veces, bueno, a mí me pasa, tengo ciertos amigos con los que hablo y a veces solo quiero contar cómo me siento, ¿sabes? Te preguntan, ¿y qué pasó? Y tú empiezas a rechar tu historia. Y saltan enseguida a decirte, ah, no, tranquila, es que tú te estresas mucho, todo está bien. O a decirte, como, ¿qué tienes que hacer al respecto? Pero a veces yo solo quiero que me escuchen.
Ya, ¿Sí entiendes a dónde voy? ya. A veces Sí, solo sí, quiero te que me entiendo. escuches y me digas, wow, te siento, qué bueno que lo sacas de tu cuerpo, no sé. Sí, sí, te entiendo. Fíjate que según lo decías, estaba pensando en qué forma metafórica se podía expresar, ¿no? Que cuando tú estás lanzando un mensaje, alguien con eso lo que está buscando es no entenderte, sino bajar un poco el nivel del estrés o dolor o lo que sea que está metido en ese mensaje, ¿no? No sé cómo dibujarlo en mi cabeza metafóricamente, pero es, yo te expreso algo porque quiero que me escuches, que me entiendas o que Ya, empatices conmigo y tú lo que me estás devolviendo es baja el nivel de esto porque ya, te quiero ayudar de esta manera. total. Pero es no escuchar, porque realmente según lo que me estás diciendo es un necesito entendimiento, ¿no? Del otro lado. Sí, Fíjate que hablando de lo que nos enseñan o no nos enseñan, yo me considero una persona que no sabía escuchar, o sea, sí, oyes y te comunicas, pero no sabía escuchar. Siempre lo digo con el tema del coaching y tal, he aprendido muchas herramientas, la PNL, que además es algo que tú también has estado investigando y haciendo, la programación neurolingüística parece una tontería y a veces, fíjate, me siento impotente de no poder explicar a otras personas que no entienden o no creen en estas historias lo poderoso que es, ¿no? El tema de la palabra. O sea, es tan poderoso que hay una corriente, una tendencia, una pseudociencia o no sé cómo se llamaría esto, que se llama PNL, que demuestra que trabajando tu forma de hablar puedes mejorar tu ya, estado de ánimo o tu situación con algo en particular, ¿no? Y ya, yo no escuchaba, yo tenía un traductor en plan de me está diciendo no sé qué y yo estoy interpretando no sé qué porque dentro de mí esto es lo que significa, pero cuando tú aprendes que la forma en que una persona comunica, no solamente lo que dice, su cuerpo, etcétera, sino que depende mucho de sus creencias, de su forma de ser, de cómo se expresa, de su cultura, eh, pues también, ¿no? Tienes que meter ahí ese traductor, ya, ese decodificador que te ayude a equipararlo a lo que en tu cabeza significaría. ya, ya. Y cómo es importante que en vez de salir con una respuesta como la que te dije, todo está bien, hagas las preguntas correctas quizá para que la otra persona empiece a escucharse a sí mismo. Eso a mí me pareció muy interesante del PNL. Como, Sí, ¿y por qué dices eso? ¿Y por qué crees eso? ¿En qué momento te hicieron sentir? ¿Sabes? En vez de sí, sí, decir, oh, no, qué pena que te sientes así, wow, te sientes mal. No, no, ayudar a la otra persona a indagar más en eso que quiere comunicar. Creo que eso es algo que me llamó mucho la atención del PNL. porque a veces no lo expresamos bien. Tengo Ya, miedo. ¿Realmente es miedo? ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que te genera? Pues me genera tristeza. Entonces es miedo y tristeza. No, realmente es más tristeza. Sí, son el camino ahí. Parece, mira, si fuese una metáfora, ¿no? De las palabras son como nudos que están ahí como todos envueltos, enredados, no sé qué, y te comunicas y hay como un montón de hilos ahí metidos. Entonces ya, cuando tienes el trabajo de, venga, voy a tirar del hilo, voy a ver si realmente lo que estás diciendo es esto, y lo desenredas, llegas a un punto que a lo mejor no era el que estabas imaginando y lo ya, trabajas bien, ¿no? Es el poder de... ya. Pero luego vamos al otro lado. ¿No te pasa, por ejemplo, yo conozco mucha gente y me pasa a mí a veces que tengo lo que yo llamo, no sé si eso es un término real, oído selectivo? Mm. A veces Sí, alguien me está contando algo que de verdad no me interesa. No sé por qué yo sigo ahí y yo estoy ahí, ujú, ujú, y de alguna manera estoy medio ahí, pero al mismo tiempo estoy pensando en otra cosa y me preguntan por otra cosa y yo, tú mismo lo dijiste. O sea, es como encuentro manera de responder para no pensar que no entendí o no escuché la mitad. Mi esposo hace mucho eso, él lo llama el switch off, y a veces yo estoy hablando y puedo ver cómo de repente se apaga y le digo, te apagaste, ¿verdad? Y se voltea. Sí. Y yo, ok. Me dice, si es muy importante, empiezo otra vez y presto atención. Si no, mañana hablamos. Yo, ok, mañana. ay. Pero, Pero bueno, aquí hay dos factores. Uno es la concentración o la atención, y eso es un tema que las redes sociales, la inmediatez, el no sé qué, hace que pierdas la atención rápidamente, ¿no? Al mínimo estímulo estás ya girando la cabeza, la yes, mente, todo. De hecho, yo me he quitado del móvil, cuando tú en el móvil recibes tal, te saltan aquí, me las he quitado, no sé qué tengo hasta que no lo abro qué porque bueno. todo el rato me saltaba no sé qué Instagram, no sé qué, y es como sin querer, ¿sabes? Vas y dices, joder, lo descarto, no sé qué, y estaba todo el día, bueno, sobre todo me llegó a pasar, fíjate que no eres consciente, me llegó a pasar
porque mi sobrina se descargó como no sé cuántos juegos en mi móvil y me saltaban notificaciones de los juegos y estaba todo lo normal, más un montón de cosas más y fue como, ¡ah! Y dediqué un tiempo, que ya es como raro sacar tiempo para esas cosas, a quitar un montón de cosas, ¿sabes? Wow. Desactivar para el tema de la concentración. Y la otra parte que te decía que es también a lo mejor la sintonía, lo llamaría así, ¿no? La otra persona me está comunicando en un estado de nervios y yo estoy en un estado de relax. O la otra persona me está hablando de un problema y ahora no me apetece tener esta conversación. O la otra persona, que esto me pasa mucho, da 100 vueltas y todavía no sé qué coño me quiere decir y he desconectado hace medio minuto, ¿no? Entonces, sí, yo creo que se pueden dar estas dos historias, pero bueno, también ahí está el otro, el que está hablando, emitiendo sonido, escuchar al que tiene enfrente y darse cuenta que Leer de no está, que le vuelta, estás perdiendo. sí. Sí, Leer el lenguaje corporal. sí, Lo que nos lleva otra vez a que la comunicación entonces es realmente un emisor y un receptor. Los dos tienen que comunicar y escuchar. sí, No hay tu tía, no hay escape sí, ahí. sí, sí, Pero nada, bueno, leyendo un poco completamente. sobre lo de escuchar, me pareció interesante, había en un blog que no anoté el nombre, lo debí haber hecho para mencionarlo, 5 cosas que recomiendan para mejorar escuchar. El primero es prestar atención. Luego, transmitir interés. Ok. Luego, aplazar el juicio. Supongo que es no tener juicio de lo que la Sí. otra persona está diciendo. Eso sí me parece bien importante. Pero eso es escuchar, porque efectivamente si no te estás oyendo a ti, ¿no? Si el juicio es, Beli me está contando esto y cuando ha hecho así ha dudado y cuando ha hecho así me está imponiendo y cuando ha hecho no sé qué, es como, eso es lo que tú piensas, termina de escuchar toda la información y luego ya te irás generando, ¿no? Exacto. Dar y recibir o retroalimentación. Ujú. Estar, ok, ¿y por qué? Participar en la conversación. Y luego empatizar. Ha sido un tema que hemos mencionado aquí antes. Me parece interesante, la verdad. Yo creo de verdad, para mí, cuando escucho es algo que he aprendido muchísimo. Yo creo que ahora teniendo hijos mucho más, porque ellos Sí, comunican bastante. Mi hijo habla mucho, sobre todo el mayor, él habla, pero muchas veces las ideas no tienen sentido entre sí. orden. Pero si escuchas muy bien, te das cuenta que para él sí tienen. Sí, Y encuentras el hilo entre lo que está comunicando y te das cuenta, esto es lo que él necesita ahora, quería decir, o esto es claro. lo que él está buscando. Y es una tarea. Sí. Es una gran Bueno, tarea. interesante, Beli. Interesante porque los niños yo creo que son los que más nos enseñan, ¿no? Mm, A tener más atención, a yeah, escuchar mejor, a tratar de concluir y ayudarles a que ellos también te digan, ¿no? Es yeah. interesante. Pero nada, creo que es hora de irnos, amiga. Lo siento, pero it's time to Cortamos. go. Pero Time nada, to go. qué rico hablar de este tema, me gustó mucho. Creo que nos da Pie para para hablar de muchas otros cosas, ¿no? temas Sí. aquí. Una que me pareció interesante fue un poco hablar de los hábitos, lo que decías y el teléfono, te llegan las notificaciones y vas, Uf, es un hábito que tenemos que hay que borrarlo. marica, me dedico a eso, o sea, está estudiado que se hace para que tú no puedas evitar mirar, o sea, todo esto tenemos que, porque no nos damos cuenta, tenemos que ponerle un poco de freno porque a mí, por ejemplo, me estaba consumiendo mucho el constantemente la lucecita, el no sé qué, sí, Total. No, y me pasa a veces que eso, me llega la lucita, reviso, mi esposo, mi hijo, alguien me está diciendo algo y yo estoy y no estoy. Y ya. Ujú. eso sí, yo creo que sería otro gran tema para otro domingo. Pero nada, por ahora, amiga, otra cita contigo el próximo Besísimos. domingo. Gracias por hoy, me encantó este tema. Me encantó como Sí, siempre hablar contigo. Y pues nada, a ver qué nos espera la semana que viene. Ojalá que pronto la gente, ojalá nuestros seguidores nos sugieran qué les gustaría hablar. ¿de qué podemos hablar? Vamos a hacer una story con opciones, a ver qué Venga, nos dicen. eso me gustó, eso me gustó. Nada, te quiero Bueno, mucho. Hasta el próximo same. domingo. Cuídate, amiga, que tengas una Besitos. linda Chao. semana. Gracias por acompañarnos a nuestra cita de cada domingo. Nos gusta mucho tenerte aquí y por eso lo subimos a todas las plataformas: Spotify, Anchor, Google Podcast, Evox y más. Síguenos en el perfil de @unacitacontigo _ o en YouTube Una Cita Contigo. La próxima semana tenemos una cita. Contigo.